Con el paso del tiempo, los antropólogos cognitivos se enfocaron en dos vertientes principales, las cuales serían la del humanista y la romanticista, vertientes las cuales están caracterizadas por los cánones de pensamiento que cada una de estas sigue con respecto al hombre, siendo, en el humanista, la idea de que sobre el hombre prima la razón, la evidencia y el pensamiento científico, todo eso para desarrollar sus procesos de pensamiento. Por el contrario de esta, la idea romántica sostiene que las ideas y prácticas no poseen un fundamento lógico. En la ciencia o en las ideas o en las prácticas van mucho más allá de esto, puesto que estos son conceptos no racionales, los cuales no se guían por los mismos principios que el conocimiento lógico. Así pues, vamos a hablar sobre la cuarta línea de investigación de los iluministas y la primera de los romanticistas. Bueno, en cuanto al iluminismo, nosotros decidimos escoger la cuarta línea de investigación en etnociencia que hace referencia a la imagen del primitivo como científico deficiente. En esta línea de investigación se tiene en cuenta como punto de partida la visión de Horton, en donde él planteaba que eh, debido a un predicamento intelectual cerrado se generaban aparentes errores científicos, ya que pues por falta de información acerca de perspectivas alternativas en competencia, pues no se llegaban a los resultados esperados. Este concepto de predicamento intelectual cerrado, Horton lo refería a la tradicional actitud mágica africana hacia las palabras, el caso en la derivación de teorías abstractas y la ausencia de reflexión autoconsciente sobre los cánones de la lógica y el método científico. Horton caracterizó este pensamiento africano tradicional como una ciencia deficiente, en donde se unió Taylor y afirmó que estos poseían una mente primitiva. Con mente primitiva hacen referencia a una mente intuitiva o cotidiana que poseen los adultos normales de cualquier cultura. Ellos descubrieron además que la mayor parte de nosotros tenemos una mentalidad primitiva la mayor parte del tiempo, es decir, que no pensamos como científicos. Esta ausencia de pensamiento científico se debe a que no tenemos estrategias para reunir información. Tenemos habilidades de razonamiento y deducción limitadas. Además, procedimientos defectuosos de inferencia inductiva y no sabemos cómo calcular la probabilidad de un suceso. Entre las críticas que se encuentran hacia el planteamiento de Taylor se encuentra la crítica de Cohen, que sugieren que debemos distinguir entre tres tipos de casos: lo irracional, lo racional y lo no racional. En cuanto a lo irracional, se hace referencia a que existen casos de comportamiento genuinamente degradados, en donde se es incapaz de aplicar un estándar que ya se conoce y que es correcto, o de adquirir ese estándar apropiado para razonar, juzgar o elegir. En cuanto a lo racional, existen casos en los que lo aparentemente irracional es en realidad racional. Con esto se hace referencia a que en ocasiones le damos un concepto errado o tenemos una percepción errada de lo que es la irracionalidad. En el texto se plantea un ejemplo en donde una madre le dice a su hijo: si no limpias tu cuarto no podrás ir al cine, a lo que su hijo responde con la acción de organizar las cosas de su habitación y dejar todo en su sitio. Sin embargo, cuando el hijo está dispuesto a irse, su mamá le pregunta a dónde va. Y es en este momento en donde podemos notar que no es el hijo quien falló eh, en el momento de comprender la racionalidad,
sino que fue su madre, al no tener en cuenta este intercambio que ya estaba generando al pronunciar la frase: si no limpias tu cuarto no podrás ir al cine, en donde implícitamente eh, esta hacía referencia a que solo si limpiaba el cuarto podría ir al cine. De esta manera decimos que existen casos de pensamiento genuinamente degradados, como también hay casos en los que existe la irracionalidad que puede ser genuinamente racionalizada. Debemos resaltar de esta manera, como lo asegura Marx, que la ambigüedad, la aparente ineficacia y la aparente inconsistencia no son necesariamente una falla en la elección humana que deba corregirse, sino una forma de inteligencia. Para finalizar, entonces encontramos lo no racional, en donde se generan casos en que los cánones de racionalidad, validez, verdad y eficacia simplemente están fuera de lugar o son irrelevantes. Eh, con esto ya pues damos por finalizada la parte del iluminismo, no sin antes resaltar que es debido a estas ideas, a estos planteamientos, que se dice que muchas de nuestras ideas y nuestras prácticas están más allá de la lógica y la experiencia. Por otra parte, nos encontramos con la antropología cognitiva. Esta disciplina relaciona el lenguaje, la cultura y el pensamiento para establecer el orden del conocimiento cultural. Esta rama pertenece a las nuevas tendencias del siglo XX que iniciaron con el neoevolucionismo planteado por White y Kroeber. Ellos buscaban establecer relaciones entre categorías gramaticales del lenguaje que un individuo habla y la forma como éste comprende y conceptualiza el mundo. Dentro de la antropología cognitiva, el padre fundador del romanticismo es Lévi-Strauss. Los románticos se propusieron ver la realidad desde dimensiones que permitieran el desarrollo de la libertad, la igualdad y el amor como valores que potencializan al ser humano. De este modo, se intentó analizar en una persona ciertos rasgos que la transforman en algo más que un yo pensante y racional. Para este fin, White dividió el mundo en tres fenómenos: culturales, biológicos y físicos, y recurrió a realizar exploraciones desde tres puntos de vista: formal, funcional y evolucionista. Una de las líneas de investigación de las ideas no racionales se centra en los llamados marcos, paradigmas, presuposiciones absolutas y premisas constructivas. Los filósofos siempre han clasificado las proposiciones a lo largo de dos ejes dicotómicos que se entrecruzan, por un lado analíticas y por el otro sintéticas. Las proposiciones analíticas son aquellas que poseen el concepto de predicado contenido en el sujeto y se produce una relación de pertinencia y de identidad. Su verdad descansa en el principio de contradicción, ya que no podemos negar una proposición de este tipo, sin caer en una contradicción lógica. Estos juicios son a priori, es decir, universales. En oposición, los juicios sintéticos son aquellos en donde el predicado no está contenido necesariamente en el sujeto. En este caso, el predicado amplía lo contenido en el sujeto. Los juicios sintéticos pueden ser de dos tipos: juicios sintéticos a posteriori y juicios sintéticos a priori. Los juicios sintéticos a posteriori son aquellos en los que la conexión sujeto-predicado es meramente factual y contingente, es decir, su sentido y su verdad dependen de la experiencia. De acuerdo con el sentido que le da Kant a esta expresión a posteriori, significa lo que depende de la experiencia.
Por ejemplo, en una época se decía, todos los cisnes son blancos. Este juicio es sintético, pero no necesario ni universal, ya que un día se descubrieron cisnes negros. Los juicios sintéticos a priori son aquellos en donde, aun sin estar contenido el predicado dentro del sujeto, son sin embargo universales. En este caso, la afirmación que se añade en el predicado no parte de la experiencia, sino de la misma razón. Por ello, la relación que se establece es universal, es decir, una afirmación sobre el mundo cuya validez se puede establecer sin referencia a la experiencia. Los románticos niegan la existencia de los argumentos sintéticos a priori. Reclasifican esas argumentaciones como marcos, paradigmas o presuposiciones constitutivas. Un marco, paradigma o presuposición absoluta es una afirmación sobre el mundo cuya validez no se puede confirmar ni desconfirmar. Un marco no viola ninguna evidencia empírica, ni es dictado por ninguna evidencia. No viola ningún principio de la lógica, ni se sigue de lógica alguna.